para el día de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos dé la disposición necesaria para atender a su palabra en el tema que vamos a tocar en esta hora. Padre amado, te doy gracias por la misericordia tuya que nos has permitido verla una vez más en este día. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por el alimento espiritual que tú nos das cada vez, Señor, que nos sentamos a leer, a meditar, a estudiar tu palabra. Gracias por tu iglesia aquí representada, Señor. Gracias por mover a cada uno de los que estamos aquí y los que vienen en camino para participar, Señor, de este encuentro. Recibe tú la gloria y la honra, Señor, y danos a nosotros la claridad que necesitamos tener en cuanto a tu palabra, e impúlsanos, Señor, a asociarnos con ella para que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones puedan irse ajustando a eso que tú estás diciendo en tu palabra. Te pido esto dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hacer un resumen y trataré de correr un poco para ver si logramos evacuar todo el material. Vamos a hacer un resumen en cuanto a lo que es los Salmos, y vamos a mirar un panorama general en cuanto a lo que es el libro de los Salmos, y por eso está el título ahí, una introducción a los libros, o una introducción a los Salmos. Uno de los propósitos de este estudio es que nosotros podamos ver la importancia que Dios le dio y que infundió en el pueblo de Israel en cuanto a lo que es la adoración y la alabanza a Él en el Antiguo Testamento. La importancia que Él resaltó en cuanto a su persona, en cuanto a su palabra, en cuanto a su obra, en medio de los suyos. Cómo fue detallando y fue detallista en cuanto a las cosas que ellos iban a hacer cuando se reunían, las cosas que ellos iban a hacer con respecto a esa relación que ellos mantenían a Dios, que mantenían con Dios y reconociendo que Dios es Dios. Entonces Él se encargó de darle al pueblo de Israel todo lo que era necesario para que ellos se acercaran a Él. Él se encargó de darle detalles en cuanto al lugar donde se iban a reunir, en cuanto a las cosas que iban a hacer mientras estaban reunidos y quiénes iban a participar de cada una de esas cosas. Y eso lo que nos hace ver a nosotros es que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que eso era un aspecto importante en la vida de ellos. Pudiese ser esa forma de adorar o de alabar, pudiese ser colectiva o pudiese ser personal o particular, independientemente cómo fuera, Dios había puesto las pautas necesarias para eso. En el contexto de eso, Dios hizo que algunas personas escribieran unos salmos. Dios hizo que algunas personas pudieran escribir alguna situación o pudieran describir las experiencias que ellos tuvieron en unas situaciones de vidas particulares y cómo Dios intervino a favor de ellos. Esas personas que tenían esa experiencia con Dios en situaciones difíciles, en situaciones de triunfo, de victoria, independientemente de cuál era la situación, esas personas que tenían ese tipo de experiencia, ellos llegaron a escribir, a plasmar eso, a cantarlo, a meditarlo, y eso se fue regando, porque los que hacían eso eran personas influyentes, eran personas que tenían una sabiduría, una inteligencia dentro del contexto del pueblo de Dios bastante elevada, y a eso lo vamos a ver cuando estemos mirando los textos. Y eso, de pronto, por ejemplo, un salmo, un poema que escribió David, eso, la experiencia de él la expresa, y eso fue, uno lo escuchaban y se fue corriendo. De pronto la experiencia de oraciones que pudo tener Abraham, que pudo tener Moisés, y como vamos a ver hay algunos salmos que hablan de salmos de esas personas, ellos están expresando cómo Dios se manifestó a favor de ellos, y lo hacían cantando, lo hacían en forma de poema o lo hacían en oración. Eso se fue regando, porque esas personas eran personas fundamentales, eran personas importantes dentro del pueblo de Israel, y eso lo iban plasmando. Llegó el momento cuando algunos Dios nos movió a que recopilaran esa información, esos poemas, esos escritos, esas oraciones, y
la fueran agrupando, la fueran no editando, sino recopilando, y hacían libros. Y por eso fue recopilado más o menos en 1000 años, en todo lo que el pueblo de Israel en ese periodo estaba experimentando, y cómo Dios llevó a esas personas particulares que escriben los salmos a tener una experiencia con Él y a plasmarla. Eso se regó entre ellos, y eso lo usaban muy popularmente, y Dios decidió que esos 150 salmos que están en nuestra Biblia pudiesen ser plasmados y aparecen ahí registrados como algo que ayuda a los hijos de Dios en su relación con Dios. De pronto nosotros no le damos la importancia, ni tampoco entendemos, ni tampoco vamos a entender a profundidad el contenido de los salmos. Pero sí, lo que vamos a hacer hoy es mirar los salmos cómo están en su contexto, para que cuando nosotros vayamos a ellos podamos pensar y tener en mente algunos detalles que hay alrededor de ellos, que nos ayudan a nosotros a ver qué es lo que Dios resalta en el contexto de oración, en el contexto de alabanza, en el contexto de reflexiones y confesiones, y qué es lo que Dios está promocionando alrededor de los suyos cuando ellos están en un contexto de adoración, en un contexto de alabanza. Y la mayoría de los salmos que son escritos por David, ellos narran muchas cosas, algunas cosas de su experiencia particular, algunas cosas de lo que pasó antes de la vida de él, algunas cosas que iban a pasar después de la vida de él, porque se hablan de muchos salmos mesiánicos escritos por David, y cada uno de esos salmos hacen parte de la vida litúrgica, de la vida religiosa del pueblo de Israel. Ese es el himnario del pueblo de Israel. Y unos detalles que vamos a mirar son una serie de palabras que aparecen ahí en las introducciones de los salmos o en los títulos de los salmos, que la mayoría de ellas están relacionadas con el aspecto del contexto musical y de expresión, de alabanza y adoración del pueblo. Por eso ahí se van a dar algunos detalles de algunos signos, algunos salmos que son cantados por mujeres, algunos que son cantados por hombres, y se habla de voces femeninas, voces masculinas, algunos que deben ser tocados con instrumentos de viento, otros que deben ser tocados con instrumentos de cuerda. Todos esos títulos que están ahí tienen unos detalles particulares, y eso nos hace ver que Dios llevó a ese pueblo a organizar la alabanza y la adoración, y que todos los que iban a participar tenían que tener en cuenta ciertos detalles cuando lo hacían en el contexto de los salmos. Porque me estoy diciendo, ese es el himnario de los judíos. Vamos a ver hacer una comparación, como en los himnarios nuestros también hay algunas pautas cuando están en los himnos. ¿Sabes? Cuando ahí dice, este himno lo compuso fulano, aquí debe ser cantado de tal manera. Presentan versículos bíblicos para contextualizar. Algunos de los himnos que están en el himnario tienen algún contexto de la historia del himno, en qué condición estaba la persona cuando... Es algo, así está estructurado el libro de los Salmos. Entonces, pero lo primero que vamos a mirar está relacionado con el género literario que es los salmos. Los salmos no es una literatura normal que se debe leer y estudiar y aplicar así como está literalmente, porque eso es un género poético, y eso, en el contexto de eso, Dios llevó a estas personas a que eso quedara registrado, quedara plasmado ahí, para que viera cómo el hombre se expresa ante Dios. La mayoría de los salmos están relacionados con unas personas que están hablándoles a Dios. Los otros libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es como Dios está hablándole a su pueblo, cómo está dándoles normas, cómo les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y cosas así. Pero en los salmos son los hombres hablando a Dios, y Dios dejó que eso quedara registrado ahí, como estamos diciendo, para que nosotros tengamos una idea de cómo esas personas piadosas tenían una relación de cercanía y de acercamiento a Dios en sus actos litúrgicos o en sus prácticas litúrgicas. Entonces, la información que ustedes tienen ahí
lo que me interesa mayormente, que ahí están los diferentes términos que vamos a estar mirando. Es posible que no los vamos a mirar aquí todos, pero al menos ustedes tienen la información ahí para que cuando se encuentren con eso, ustedes tengan una idea. Aquí habla de esto. Y hay que asociarlo, lo que está diciendo, con eso, porque cada una de esas cosas tiene un contexto particular. Así como está clasificado el himnario, que hay unos himnos que son para el hogar, unos himnos que hablan de Dios como Padre, unos que hablan de Dios como Hijo, así están estructurados algunos salmos. Hay algunos himnos que uno los canta en ciertos momentos, cuando hay bodas, otros cuando en la cena del Señor. Así también están estructurados los salmos. Y así lo usan los judíos en sus diferentes prácticas. Entonces, primero, como dije, pensemos en que los salmos, siendo una literatura, un género literario poético, ellos apelan más, apuntan a las emociones, a los sentimientos, porque ese género literario apunta a eso, y por eso ustedes van a ver una cantidad de cosas en el contexto de la poesía que no son tan reales. Pero es precisamente eso, porque hay cosas que no se pueden decir. En un contexto así, lo que la persona siente, lo que la persona tiene dentro, no lo puede decir de otra manera, sino exagerándolo, o en el contexto. Y de la mejor forma de presentar la exageración de ese tipo de cosas así es en un contexto poético. Entonces, voy a leer algunas cosas de lo que ustedes tienen ahí para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo. Los salmos. En hebreo el título del libro es Tehilim. Eso significa canciones de alabanza. Así se presentan. Los salmos, independientemente, hay unos salmos que son más de queja y cosas así, pero todos están concentrados y recogidos con el título de que son alabanzas, porque ellos sus quejas también las cantaban. Ellos las exponían. A veces escuchando la música la tarareaban o la podían cantar, y algunos de los salmos dan indicaciones de eso, cuáles salmos deberían cantarse con música, otros sin música, algunos en voz alta, otros en voz baja. Hay indicaciones, así como estamos diciendo, que se asemejan a lo que nosotros vemos en nuestros himnarios. La palabra salmo, que designa una alabanza particular, tiene su origen en el griego y significa canto con acompañamiento instrumental o ejecución de instrumentos de cuerda. Eso es en el contexto del salmo lo que significa, porque el salmo pudiera ser que en una guitarra, en una lira, en un arpa, en el contexto de ellos, podían estar punteando o haciendo la melodía de eso, y eso podía ser llamado un salmo. Por eso van a ver que hay unos salmos que son cantados, otros que son solamente, vamos a decir, como interpretados por el instrumento solamente. Hay otros que son expresados como poesía, y en ese contexto, cada uno de ellos, dependiendo de la condición en que pudiera estar y las sugerencias que hay ahí, ellos lo hacían teniendo en cuenta esos detalles. Y hay que a veces cuando estamos cantando, que algunos de los que están dirigiendo dicen esto, ahí hay un calderón, o esto aquí lo vamos a hacer así. Ese tipo de detalles están en los salmos. Eso se ve ahí, y vamos a mirar los textos que están relacionados con eso también. El libro de los salmos es clasificado entre los libros poéticos del Antiguo Testamento. El género de la poesía hebrea tiene sus características particulares diferentes a las de otras culturas. Y viene aquí el detalle. Mientras que en la poesía clásica occidental, la que nosotros manejamos, la que conocemos, en esa poesía clásica, la rima, el ritmo, la métrica y la división en versos es la cosa más fundamental. Para la poesía hebrea es bastante diferente. En la poesía hebrea no se halla ni rima ni métrica, y la división en versos, tal como la conocemos hoy en día, también es algo desconocido en dicha poesía. Por ejemplo, el himno que nosotros tenemos tiene que rimar, y si no es así, no estamos bien. Entre los judíos no tiene la cuestión en el contexto sonoro. Este himno que dijimos nosotros: solemnes resuenan las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es él del más alto honor. Eso es fundamental en el contexto nuestro. Eso no quiere decir que
la información que está ahí no está bien, pero aparte de la información que es clara y es un mensaje claro, nosotros necesitamos tener una rima. Necesitamos que eso rime para nosotros, no solamente que las ideas son claras y que son coordinadas, sino que son agradables también al oído. Ahí el coro, lo mismo. En la poesía occidental, uno de los elementos esenciales es el ritmo fonético o rima. Ritmo fonético o rima. Los versos guardan entre sí una relación de consonancia o asonancia. Eso es cuando alguien quiere hacerlo así, pero no pega, no rima, dice uno. Eso será que al final de las sílabas de cada poema, cada estrofa o cada verso, dependiendo cómo esté estructurado la poesía, el canto que se está ejecutando. Pero ahí el énfasis es que hay un elemento de musicalidad. Eso es en el contexto nuestro. Pero en la poesía hebrea, la rima no existe. Ellos dicen una cantidad de cosas porque ya no están pensando que eso rime, que eso agrade al oído. En la poesía hebrea, el ritmo se manifiesta en las ideas y pensamientos. Ellos que lo que se está diciendo, ellos están usando el pensamiento. Sí, esto es así, es así. Una cosa coordina con la otra. En el contexto de la rima nuestra, puede que de pronto rime, pero no dijo nada, pero rimó. Se escuchó bien, pero los pensamientos o las ideas que dijo no coordinan, no tienen una lógica clara. Entonces, aquí en esto, la idea es que las ideas y pensamientos se expresan a modo de proposiciones paralelas. O sea, una de la metodología que se usa principalmente en el contexto o lo que hay en el contexto de la poesía son el paralelismo, se le llama. Y nosotros no vamos a hacer una exposición ahorita de esto, pero vamos a tener un poquito de idea general de cómo se presenta ahí. Pero ten en mente que en los salmos y en toda la poesía que aparece en la Biblia, el énfasis no es que las cosas están rimando y que se escucha bien, que haya asonancia y consonancia y musicalidad en el que le está escuchando. No. El énfasis es que las ideas y los pensamientos son claros, son entendibles y uno se ajusta con el otro. Ahí está el énfasis en la poesía hebrea. Y aquí hay 3 paralelismos principales. Hay más que 3, pero los fundamentales son 3. El primero es el paralelismo sinónimo. Y con lo que estamos diciendo, que el énfasis es en ideas y pensamientos que coordinen, que vayan firmes. El paralelismo sinónimo, que es el más común, indica esto. En el paralelismo sinónimo, cuando se están en las estrofas, por verso, puede ser un verso, puede ser 2 versos, 3 versos, 4 versos. Hay que mirar que el que está escribiendo está comunicando una idea y que en el primer verso dice una cosa y en el segundo de alguna manera se va a relacionar con lo que está diciendo anteriormente o con el tercero, pero son ideas, son pensamientos, no es rima. Entonces, en un verso así o en una estrofa, el segundo verso repite el pensamiento del primer verso, pero con otras palabras o contiene un pensamiento semejante al primero. Y como estamos viendo los salmos, vamos a poner aquí un ejemplo de los salmos. Salmos 22:20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Eso no tiene rima, por mucho que se quedamos cantando nosotros, eso no. Pero ellos cantan eso. Eso está en los salmos y ellos lo cantan. Porque ellos no están pensando que eso rima, sino que eso es una idea y aprenden las cosas, porque son didácticos, se aprende por medio de esa información y por medio de los salmos. Entonces, cuando ustedes ven ahí las ideas y pensamientos, ahí se hablan de que Dios es el que da la salvación, Dios es el que libera, Dios es el que liberta, Dios es el que libra. Y presenta la idea en el primer verso, que habla libertad de
la espada y menciona alma. Y después al final, en el segundo verso se está diciendo lo mismo, Dios libra. Arriba de espada, abajo de perro. Los dos son elementos que producen muerte. Y en el primer verso se habla de alma, en el segundo verso se habla de vida, y es la misma. Es lo mismo. Alma y vida es lo mismo. Entonces, ahí el énfasis de esto es que está el salmista está comunicando a través de esta poesía que él está convencido de que Dios lo tiene a él seguro. Y no lo dice una sola vez, sino que lo dice una y otra vez. Y el que está escuchando eso piensa del que está hablando, él está seguro de eso que está diciendo. Porque el hecho de que está reiterado, eso evidencia un énfasis particular del que está hablando. Y como está inspirado ahorita por Dios, uno dice ese es un énfasis particular de Dios, que está diciéndole a los suyos que Él libra de una o de otro peligro, no importa cuál sea el peligro. Él es el que libra, no hay otro. Paralelismo antitético. Aquí, en el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo verso. Y tenemos un ejemplo, aquí habla de contraste. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso es como cuando Cristo dijo, y ese es un paralelismo también en ese sentido antitético: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Para hacer un énfasis particular que no está dependiendo de nada, sino exclusivamente de Dios, que puede tener donde dormir o donde no dormir, Él está tranquilo. Y aquí hace el contraste entre lo que le va a pasar al justo y lo que le va a pasar al malo. Y está con una idea, está reforzando la otra, aunque son contrastes. El tercero es paralelismo sintético. El pensamiento del segundo verso y los que siguen, si hay más de 2 versos, explican o complementan la idea del primero. Eso va como una especie así como de clímax. Se dice una idea y ahí se están diciendo otras cosas más. Entonces, los salmistas y toda la poesía en el Antiguo Testamento, eso que parece como poesía, el que quiere enfatizar, el que lo está estudiando, tiene que llevar la línea. De ahí que los que estudian los salmos, ellos lo estudian completamente, porque es posible que el que está escribiendo el salmo diga algo fundamental en el versículo 1 y que eso va a ser complementado en el versículo último, porque así están estructuradas en el contexto de la poesía hebrea. Y los que saben la mecánica, cómo estudiar la poesía hebrea, ellos pueden identificar con facilidad la información que contiene cada salmo. Nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos las cosas más como algo que sea así cercano, que coordina esto con esto que está aquí, no con algo que está por allá lejos. Pero aquí miren este ejemplo. En el Salmo 1 habla del que está, sí, habla del justo. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué es lo que pasa con él? Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. En definitiva, es una persona próspera. Y son ideas, pensamientos. Ahí no hay rima, pero eso, como estoy diciendo, eso lo cantan ellos. Y usan un instrumento para cantarlo. Nosotros en un lugar así no podríamos cantar, porque nosotros necesitamos que haya algo que rime. Pero en ellos no están pensando en que rime aquí, ellos están diciendo: esta idea coordina con esta idea, este pensamiento coordina con este pensamiento, y la enseñanza en esto es así. Pero eso a nivel general con respecto a lo que es el género literario de los salmos. Bien, pasamos al otro aspecto, la importancia de los salmos. Lo primero es su importancia canónica. Los salmos, como todo libro de la Biblia,
tiene el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de interpretación, o si debe ser el mismo contexto de interpretación, y el mismo nivel de inspiración. En la Biblia no hay un libro más inspirado que otro. Que hay algunos que piensan que las palabras del Señor Jesucristo son más inspiradas que las palabras del apóstol Pablo. No, Dios inspiró las mismas, están en el mismo nivel de inspiración. Es la palabra de Dios. Los salmos tienen su importancia canónica, así como dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para. Así son los salmos. Ellos están en el mismo nivel de inspiración y tienen el mismo nivel de importancia dentro del canon bíblico, porque no hay un libro más con una importancia mayor que el otro por inspiración. Todos tienen el mismo nivel, toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces eso, para que veamos la importancia que ellos tienen en el contexto de la inspiración. El otro aspecto aquí es que la importancia se ve en los salmos por la importancia que les dan a aquellos que construyeron o que Dios usó para escribir esos salmos, que fue el pueblo de Israel. El uso que ellos le dan a eso. Los judíos, la mayoría de sus oraciones están basadas en los salmos. Los judíos, la mayoría de sus cánticos están basadas en los salmos. En los judíos, la mayoría de sus poemas, canciones, muchas cosas están basadas en los salmos. Ellos no están buscando material, documento en otra parte. Eso lo tienen ahí, porque Dios lo estableció así. Y ellos en sus prácticas eso lo tienen organizado, con números y con fechas en las diferentes fiestas, salmos que hay que usarlo en esta parte y no en esta otra parte. Todo eso, los detalles que hay alrededor de los salmos, ellos lo cumplen al pie de la letra, porque eso es importante para ellos. Ellos lo tienen así como Dios lo mandó, ellos lo conservan así. Y vamos a mirar unos textos para que veamos la importancia que eso tiene y cómo Dios hizo reflejar esa importancia. Los salmos fueron recopilados y organizados en un periodo de casi 1000 años para su uso en la literatura, en la liturgia judía, en el templo y en las devociones particulares de cada persona o familia en sus casas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 25 y segundo libro de Crónicas 5, aquí se habla de la organización que hizo David y Salomón para el servicio cultico en el templo. Como estamos diciendo, primero que comenzó a organizar cosas así, en esa manera, fue David, cuando él tenía en la mente construir el templo, pero después Dios le dijo que no, y sin embargo él construyó un lugar donde guardar el arca, y él dijo, Dios dio algunos detalles para lo que debe haber alrededor de este lugar y de este elemento que representa la presencia de Dios. Y todo está relacionado con la música, todo está relacionado con la adoración, la alabanza, y él estructura, organiza muchas cosas, que es muy interesante cuando uno lo ve, cómo Dios fue dando con precisión algunas de las cosas que Él quería que el pueblo tuviera en ese sentido. Y vamos a mirar en sus Biblias, en primer libro de Crónicas, capítulo 15 y 16, yo voy a resaltar algunas cosas y ahí está proyectado. El título del capítulo 15 del primer libro de Crónicas es David trae el arca a Jerusalén. Y mire todo lo que se desenvuelve aquí alrededor de eso. El arca indicaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y eso era de mucho temor para ellos, eso era de mucho cuidado. Y cualquier cosa que iban a hacer, ellos se cuidaban de hacerlo tal cual como Dios había indicado que se hiciera cada vez que lo iban a hacer. Y vamos a resaltar algunas cosas alrededor de eso, porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, él resaltó esto con mucho cuidado. Entonces, está en ese contexto que van a traer el arca, y dice que David, él arregló un lugar para depositar el arca, para guardarlo. Y él dice que el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová. Entonces él tuvo todo el cuidado. Este es el arca, y Dios dijo que el arca debe ser transportada por los levitas,
ninguna otra persona debe tomar parte en eso. Siendo así, él congregó a todo Israel en Jerusalén. También reunió a los sacerdotes en cabeza de Aarón y reunió a los levitas. Entonces reunió. Aarón es el que representa, el que va a hacer los sacrificios, el que está intercediendo entre el pueblo y Dios como sacerdote. Los levitas son los que están encargados del cántico, de la música y de organizar las diferentes cosas y detalles que se dan en el desarrollo cúltico o litúrgico de ellos. Entonces esos dos grupos estaban particularmente organizados y estaban reservados para eso. No era cualquier persona, no eran todos. Dios había dicho con precisión: esta línea de los sacerdotes y esta línea de los levitas son los que se van a encargar de esta cosa. Aquí, como vemos, él reunió a esta persona, hizo una lista de las personas ahí alrededor de la cabeza de Aarón como sacerdote y alrededor de los levitas. En ese contexto, dice el versículo 11, que David llamó a los sacerdotes, a dos de ellos, Sadoc y Abiatar. Y él llamó también a los levitas, a un grupo determinado de ellos. Uno se va a encargar de una cosa y otro se va a encargar de la otra cosa. Y dice en el versículo 12, que él les dice: santifíquense y pasen el arca de Jehová al lugar que le he preparado. Entonces, los sacerdotes y los levitas, santifíquense y van a hacer este trabajo. Lo que vemos después es que los sacerdotes, ellos se santifican con los levitas, y ellos trajeron el arca al lugar donde había dicho David que le llevaran, como había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, entonces después que hacen eso, vienen estos detalles. Asimismo, David dijo a los principales de los levitas, que están relacionados con la parte cúltica, con la parte de instrumentos musicales, con la parte del canto. Ahí están los jefes, y ya él les había dicho: ustedes son las personas aquí más sabias. Anteriormente le dice: ustedes son los que saben más de esto, deben encargarse de estos detalles. Pero miren lo que dice aquí: que deben designar a sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Y dice: salterios, arpas, címbalos, todas esas cosas que resuenen. Y aparte de eso, los que cantan, alcen la voz con alegría. Entonces ellos se van a encargar de esos detalles. Y lo que quiero es que tengamos en mente que todos esos detalles David lo sabía, los levitas lo sabían, los sacerdotes lo sabían, pero que no lo habían hecho. Un versículo anterior que no leí dice eso: y no lo habían hecho como tenían que hacer. Y David quiere reconstruir las cosas como se deben hacer y como Dios. Y más adelante vamos a ver que dice que Dios estaba atento porque lo estaban haciendo como él había dicho que se hiciera. Y miren el detalle ahora. Los levitas designaron a 3 personas: a Emán, a Asaf y a Etán. Cuando veamos ustedes van a ver en los encabezamientos de algunos salmos, van a ver esos nombres: Salmo de Emán, Salmo de Asaf o Salmo de Etán. Y otro detalle muy particular con respecto a eso, y el versículo no está ahí, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 4, el versículo 31, en este capítulo se está describiendo la sabiduría que tiene Salomón. Y dice el versículo 30: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Se está resaltando la sabiduría del hombre más sabio del mundo. Y en esa comparación, que dice: él es más sabio que los egipcios y que todos los orientales, y dice aún. Y cuando dice aún es porque hay otros que son más sabios todavía que esos orientales y que los egipcios. Aún
más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán. ¿Y qué es lo que nos indica esto? Que esos que están encargados de esa música son personas de una sabiduría alta. No era cualquier persona. Miren, aquí los trae este libro, este autor, a comparar la sabiduría de Salomón. Y es que indica que los que se encargaban de la música, que se encargaban del canto dentro del equipo, en la adoración, en lo litúrgico, no era cualquier persona. Eran personas sabias, preparadas. Eso es lo que nos está indicando el texto. Y más adelante vamos a mirar otros detalles con respecto a esto. Pero sigamos. Esos son los principales: Emán, Asaf y Etán. Y vienen otros, un poquito menos sabios que ellos, dice el versículo 18, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. Y ahí está la lista, no vamos a leer la lista. Ahí hay la lista larga. Y después dice aquí: así Emán, Asaf y Etán, que eran ¿qué? Cantores. Y ve lo que pasaba alrededor de eso. ¿Qué era lo que hacían? Ellos sonaban címbalos de bronce. Los címbalos son, piensen en los platillos de ahora. Los platillos, esos son los címbalos. Ellos sonaban los címbalos. Habla de otro grupo ahí que dice que estos estaban con salterios sobre alamot. Salterio, eso es un instrumento de cuerda, es como la lira. Y ahí está hablando de que eso está, salterio sobre alamot, eso es que están templados en lo máximo para las voces femeninas. Es más, en algunas Biblias se va a traducir así, algo que es de soprano para voces femeninas, las voces más altas, porque todos esos detalles estaban ahí. No solamente quiénes van a tocar, cuál es el carácter de esas personas que van a tocar y que van a cantar. No solamente que se van a tocar cualquier instrumento, eran específicos los instrumentos que se iban a tocar y eran específicos aún las tonalidades que se usaban para esos cantos. Dios tenía eso así diseñado, lo tenía organizado. Eso no es raro, eso es algo que nos indica a nosotros que hay un orden en la mínima cosa que el pueblo de Dios organiza para rendirle tributo a su Dios. En la mínima cosa. Cualquier cosa que uno decide hacer para glorificar a Dios, uno debe hacerlo con todo. A veces uno dice, no, para la gloria de Dios, y uno, teniendo tiempo para prepararse, no se prepara. Cuando son cosas fortuitas, sí, para la gloria de Dios, pero cuando usted sabe que tiene que hacer eso, prepárese. Porque precisamente porque es para la gloria de Dios, usted debe ensayar, debe prepararse, porque usted sabe que es para la gloria de Dios. Que si la cosa salió de repente, ni modo. Pero cuando yo sé, tengo el tiempo, y me voy a escudar que para la gloria de Dios, oye, tú sabías que tenía tiempo. Y si sabes que es para la gloria de Dios, uno para la gloria de Dios, uno se prepara, uno se sacrifica, uno organiza. Porque precisamente yo quiero glorificar a Dios y quiero glorificarlo bien. Quiero hacerlo bien para que Él sea glorificado. Pero llegó un momento cuando me correspondió hacer algo de repente, ¿no? Porque Él también obra ahí. Pero hay un contexto donde yo no tengo excusa. Y la excusa no debe ser que como es para la gloria de Dios, no me preparé, teniendo yo tiempo para prepararme, y no hay problema. Hay problema porque más adelante vamos a ver que aún habla aquí del tiempo que ellos dedicaban a eso. Pero para que tengamos en mente la importancia que Dios, de la cual Dios revirtió esto en el pueblo de Israel con respecto a las cercanías que ellos tenían y la liturgia que llevaban delante del Señor. Entonces aquí se habla de los címbalos, se habla de los salterios y después habla de otro grupo que se encargan con arpas afinadas en la octava para dirigir.
Todo está relacionado con música, organizado, establecido, como en una orquesta. Este toca este instrumento, en el nivel de la tonalidad es así, el tono es este. Todo está bien diseñado y eso está organizado por Dios mismo. Entonces, instrumentos, címbalos, salterios, arpas, vemos ahí en varias líneas de instrumentos. Y viene lo siguiente, que Enaías dice que es principal de los levitas en la música. Este fue puesto ¿para qué? Para dirigir el canto. ¿Por qué lo pusieron para dirigir el canto? Porque estaba preparado para eso. No era cualquiera. Se preparaba. Estaba organizado de esa manera, porque como estamos diciendo, ellos no lo venían haciendo como debían hacerse, y David dice, tengo que hacerlo como debe hacerse, y organiza las cosas como se deben organizar. Y después, como estoy diciendo más adelante, vemos cómo Dios dice que Él iba ayudando a eso. Es decir, que cuando se disponían a hacer las cosas como Él decía, Él hacía que eso fluyera, por ver la inclinación de ellos de hacer las cosas como Dios quería que se hiciese. Entonces, instrumentos de muchas clases, bien interpretados, eso indica que lo ensayaban bastante, en tonalidades específicas, y personas que cantaban y tenían la capacidad para hacerlo. Eso indica que se preparaban y ensayaban para hacerlo, porque eso no es de la rin-la-ran, eso es de ensayo, eso es de práctica. Y de ahí que cuando aquí se hace cualquier tipo de presentación y se invita a ensayar, colabore con eso, porque esa es la idea. Si usted va a hacer algo así, hágalo bien. Piense en aquel a quien usted le está rindiendo eso. Eso no debemos tomarlo como una molestia, eso es un privilegio. Si no, dice, no, yo no tengo tiempo para ensayar o no quiero ensayar. Mejor es decir eso. Pero sí vemos, en lo poquito que vemos en las Escrituras alrededor de esas cosas, es que son indicaciones precisas de ser conscientes de la realidad de eso y concentrarse uno en eso. Así como más adelante se va a hablar en el contexto de lo que estaban enseñando la ley y todo eso. Continuamos aquí. Y viene el versículo 26, ¿qué dice? Y ayudando Dios, mire, todo viene así, ¿qué hace Dios? Y está haciendo que eso fluya, ¿por qué? Porque ellos vienen haciendo las cosas como se deben hacer. Esa frasecita ahí es muy interesante. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y después va a hablar aún de la vestimenta que tenían esas personas. Dice el versículo 27, y David iba vestido, o sea que también había una manera de vestir cuando estaban haciendo eso. Sin duda que esa era la mejor prenda que ellos tenían, de la mejor tela que existía. Entonces no es raro que cuando uno va a un culto, uno use su mejor prenda de vestir que tiene. Yo siempre he pensado que el mejor lugar donde uno debe ir vestido es a la iglesia. No es a un matrimonio. El mejor lugar para ir uno bien vestido, bien presentado, es en la iglesia. Lo mejor que uno tiene. Pero a veces uno no le importa llegar como sea. Y es bueno tener eso en mente. David iba vestido de lino fino, y sigue diciendo, y también todos los levitas. Todos los levitas también. Y asimismo, ¿quiénes? Los cantores. Iban bien vestidos y iban vestidos de lino. Y habla otra vez de que Enaías, que era ¿qué? Maestro de canto. Habían aquellos que enseñaban a cantar también. Enseñaban a cantar. Y todo eso era un grupo particular.
Ahí sigue diciendo que en eso que estaba sucediendo, ese pueblo estaba con júbilo y había sonido. El júbilo que ellos tenían se reflejaba en el sonido de las bocinas, las trompetas, los címbalos, y había algo organizado. Eso no desentonaba en el contexto de lo que ellos tenían. Dice, al son de salterios y arpas. Entonces, sí, el capítulo 16, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y puso, versículo 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Todo eso estaba establecido por Dios en la ley, y por eso David está haciendo todo lo que estaba como estaba establecido. Sigue diciendo de las personas que están ahí encargadas con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf sonaba los címbalos. Ahí sigue diciendo, comienza a hablar entonces de un salmo ahí mismo. Es lo mismo, y está ahí, tiene como título Salmo de Acción de Gracias. En ese contexto están cantando los salmos. Mire, y el contenido de eso. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Ya estos son los que están dirigiendo los cánticos y la instrumentalización, los instrumentos en el contexto de la música. Y ahí resalto lo que ellos están diciendo: alabar, invocar, dar a conocer, cantar, cantarle salmos a Jehová, hablar de sus maravillas, gloriaos, alegraos, y ahí sigue la lista. Pero ese es para que tengamos solamente la idea de cómo era el contexto de la adoración y la alabanza dentro del pueblo de Dios, y que los salmos aquí hacían una parte fundamental en ese contexto. De ahí que aún nosotros, en el contexto nuestro, nosotros procuramos ser cuidadosos en los cánticos que llevamos para alabar a Dios, y por eso usamos un himnario y procuramos que lo que estamos cantando sea conforme a las Escrituras, porque la Biblia nos indica que eso debe ser así. No deberíamos estar cantando cosas que no están relacionadas con el carácter de Dios ni con su palabra, por cosas que de pronto tienen una música ahí que nos agrada o algo, sino basado en lo que Dios presenta en su palabra con respecto al carácter de Él y con respecto a su obra. En ese mismo contexto que estamos hablando de la importancia de los salmos, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que no solamente en el libro de los Salmos hay salmos. Tenemos varios salmos en algunos libros del Antiguo Testamento fuera del libro de los Salmos. Por ejemplo, está el cántico de Moisés y María, y ellos cantaban las victorias que había. Ellos una de las ventajas de los salmos no es como los cánticos de hoy, que la gente canta cosas favorables y cuestiones así gratas. Los salmistas cantaban sus tristezas, sus aflicciones, sus derrotas. Ustedes van a ver esos salmistas que dicen que estoy como el búho en el desierto, de alguien cantando eso. Que estoy en un pozo de desesperación. Nosotros no cantamos algo así. La gente prefiere cantar: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Y otro tipo de canciones ahí pero que voy a cantar, no, yo tengo la pelúa. Eso no lo canta ninguno de nosotros. Pero esas personas, eso lo expresaban delante de Dios. Y después terminaban reconociendo, porque ellos se desahogaban de esa manera con Dios, reconociendo: pero tú estás conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me vas a recoger. Ellos tenían una combinación en ese sentido. Y ustedes van a ver cánticos en varios contextos. Pero ahí está esa listica: el cántico de Moisés y María en Éxodo 15, el cántico de Moisés en Deuteronomio 32, el cántico de Débora y Barak en Jueces 5, el
el cántico de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y hay muchos más. Entonces, para que nos demos cuenta en el contexto del pueblo de Israel, ¿saben? Cuando estaban participando de la Cena del Señor, una de las costumbres que tienen aún entre ellos en la Pascua, cuando estaban participando de la Pascua, la última Pascua que comió el Señor Jesucristo, ellos ahí tienen una serie de salmos que recitan o cantan u oran mientras están en el desarrollo, la práctica de la Pascua. Y eso nos indica que el pueblo de Israel ellos hacían uso de los salmos. Eso hacía parte de su estructura, no solamente litúrgica, sino en otros contextos. Ellos son un pueblo adorador, un pueblo que alaba, y tienen estructurado cosas en libros y de muchas maneras tienen estructurado cómo hacer una buena adoración según el criterio que ellos tienen, porque tienen una cantidad de mezclas hoy en día. Pero ahí dice en Mateo 26:30, dice cuando hubieron cantado el himno. Eso indica que esto sí es parte. Y cuando habla del himno, habla del salmo que está en el contexto de ellos. Entonces, el uso en el Nuevo Testamento, nosotros vemos, por ejemplo, que Cristo, Él usaba los salmos. Entonces, la importancia de los salmos radica en que son usados en el Nuevo Testamento. Muchos de los autores del Nuevo Testamento, el libro de los salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y los que lo citan para certificar algún tipo de enseñanza que ellos están dando, y dice como dijo el salmista. Es decir, están enseñando cosas en el contexto de la iglesia y acuden a los salmos para corroborar lo que ellos vienen enseñando, lo que ellos vienen diciendo. Y Cristo dijo esto: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que los salmos contienen una cantidad de cosas del pasado, del presente y del futuro de Israel, y Cristo mismo ahí está reconociendo eso, la importancia que tienen los salmos. Y nosotros deberíamos tener una orientación igual. Cuando ustedes lo que dicen primero a los Corintios 14:26, que en las reuniones que tenían la iglesia en el primer siglo, entre ellos, entre el programa que tenían, algunos iban con salmo. ¿Sí? Si alguno tiene salmo, otro tiene lengua, otro tiene interpretación, hágalo para edificación. Pero indica que los salmos hacían parte de la alabanza, de la adoración entre ellos, sea recitado, pudiese ser orado, pudiese ser cantado, pero para que veamos la importancia que eso tiene. El apóstol Pablo también, cuando escribe a los creyentes en Éfeso, le dice que la persona que está bajo el control del Espíritu Santo se soporta y dice que habla con los demás, con himnos, cánticos espirituales y salmos. Y lo mismo le dice a los creyentes en Colosas, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, con la cual debemos enseñarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso evidencia que los salmos tienen una importancia bastante alta. Y si el género de los salmos está relacionado con la música, con la poesía, con la alabanza, eso tiene una importancia suma en la alabanza dentro de nosotros. Después del primer siglo, hasta aquí lo que tenemos nosotros, imagínense. Ahora, ahí sí vamos a entrar a las hojitas que ustedes tienen. Autores humanos a quienes se le asignan los salmos. En todo lo que hemos dicho, pensando en la importancia que tienen los salmos. Cuando ustedes van a ver quiénes son los autores de los salmos, ustedes se van a encontrar con una lista de personas que tienen un nivel, como estamos diciendo, de sabiduría alto, un nivel de temor del Señor alto.
son personas que son temerosas del Señor, son personas que están allegadas al Señor y que tienen sus experiencias difíciles y duras, y como Dios actúa a su favor, ellos terminan escribiendo poemas que son después establecidos y recopilados como salmos de la experiencia que esa persona tuvo con Dios y cómo Dios obró a su favor, y eso sirve aún a cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros, ¿cuándo? Ninguno de nosotros podemos decir que jamás hemos usado un salmo. Es más, la mayoría de los creyentes se sabe un versículo de un salmo o un salmo completo. Cuando tenemos algún tipo de complicación, dificultad, o vamos a alguna persona que está en cierta situación, lo primero que se nos viene en mente para consolar a alguien son frases o versículos de los salmos. Eso es usado hasta por los brujos, los salmos. Personas sin saber qué, pero ellos lo usan. Lastimosamente, algunos lo usan sin ver el sentido propio que ellos tienen. Hay unos que están asustados y comienzan que van, pastor, nada me faltará eso. Pero es por el miedo que tienen, no es porque quieren confrontarse en ese momento con Dios, ir a su palabra y entender que en realidad Él es su pastor o algo, sino que el temor, dice, es como una fórmula mágica ahí que no les funciona, no le va a funcionar porque no están establecidos para eso, aunque ellos creen que sí les funciona y psicológicamente tiene su valor, porque eso no se puede negar, psicológicamente eso tiene su influencia. Entonces, en la lista que ustedes tienen ahí en sus hojas, como son 150 salmos, ahí aparecen. La idea de esto es que en los encabezados de los salmos hay algunos que dicen quién es el autor. Entonces aquí está el resumen de los autores. Hay otros que le asignan algunos salmos a otras personas, pero en la Biblia esta no aparece así. Tampoco hay certeza de si estos son o no son los autores, pero independientemente de quién sea el autor, así desconozcamos quién es el autor humano, esa es palabra de Dios y es útil para nosotros. Pero a veces uno le sirve y le ayuda a saber que este salmo fue un salmo de David cuando él estaba en esta situación, entonces Dios hizo esto a su favor. Lo ayuda a uno a entender y a entenderse uno también en situaciones semejantes. Autores humanos a quienes se les asignan entonces salmos. A David se le asignan 73 salmos. Y ahí los tienen. A Asaf se le asignan 12. Los hijos de Coré se le asignan 11. A Salomón se le asignan 2. A Emán Ezraíta se le asigna 1. A Etán Ezraíta se le asigna 1. A Moisés se le asigna 1, el Salmo 90. Y los demás que restan, que son 49, esos son denominados los salmos huérfanos, porque no hay ninguna asignación de nombre, son anónimos. Eso es para que tengan ahí la lista de eso. Cuando ustedes ven ahí las personas que aparecen en esa lista que escribieron salmos, el único que no está relacionado con aspecto de canto o de música o de instrumentos musicales es Moisés. Los demás están relacionados con lo que es el ambiente poético, con lo que es el ambiente musical y de canto. David, el dulce cantor de Israel, que siempre estaba con su arpa. Asaf, como hemos visto, como hemos leído ahí, los hijos de Coré. Salomón, que escribió esos 3 libros poéticos. Emán, como hemos leído también. Etán, el único es Moisés. Y eso nos permite ver que el libro de los Salmos es un himnal, que Dios usó a esas personas que estaban relacionadas con la música, que estaban relacionadas con el cántico, con la poesía, para formar, establecer y aún escribir los Salmos. Organización del libro de los Salmos. ¿Cómo está el libro de los Salmos organizado?
Ustedes van a ver en sus Biblias que hay parte que dice libro 1, libro 2. Los salmos están estructurados en 5 libros. Y eso lo que yo pensar es como fueron salmos que fueron recogidos, como estamos diciendo, de que ellos estaban escuchando un salmo de Moisés o un salmo de cualquiera de esas personas que algunos piensan que también escribieron salmos, y que eso lo escuchaban y lo regaban. Llegó un momento cuando algunos dijeron, vamos a coger esto porque esto le está sirviendo a la comunidad, y vamos a cogerlo, vamos a recopilarlo, y porque esto viene de fulano de tal, que es el rey de Israel, y él tiene este temor del Señor. Tenían su forma para hacer eso, y los iban recopilando. Y estaba diciendo, y como estaba escrito ahí, que eso se hizo en un periodo de 1000 años. Entonces, fueron 5 libros son 5 libros en lo que están organizados. Entonces, los primeros corresponden de pronto a 200 años, independientemente, pero fueron recopilándose y organizándose de esa manera. Después, al final, hubo una forma de organización para que se presenten así como están ahorita en la Biblia. Pero es bueno que tengamos eso en mente. Algunos, la mayoría de los estudiosos piensan que el hecho de que estén organizados en 5 libros, eso los lleva a pensar que los judíos lo organizaron así porque eso los conecta con la Torá, que son los 5 libros de la ley. Y cada uno de esos libros puede estar haciendo referencia a situaciones o al contenido que tiene cada uno de esos libros. Pero esas son opiniones. Hay algunos tipos de cosas que hacen para cotejar eso, porque como es algo estructurado por los judíos, y que el pueblo principal a quien fue dirigido fue los judíos, y habla de la experiencia de los judíos, entonces se supone que va por ese lado la argumentación que presenta. Entonces, todos los 5 libros al final terminan con una doxología. Después, por ejemplo, cuando ustedes ven ahí, el libro 1 dice contiene los salmos del 1 al 41, y al final, el último versículo, que es el versículo 13, tiene esto que dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Ahí eso cerraba ese libro. Después viene el libro número 2, que son los salmos del 42 al 72, y la doxología está en el versículo 19, que es el último versículo, y dice casi lo mismo: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén. Y todo eso hace referencia a que lo que se viene diciendo, lo que está contenido, está relacionado con adoración y alabanza por parte de aquellos que los están usando. Por eso termina así: bendito su nombre glorioso. Y termina diciendo amén y amén, como certificando el asunto. Libro 3, la doxología está hay algunas hojitas de ustedes que de cuánto debe decir 85, pero es 89. Entonces, para que lo corrijan algunos que lo tienen, es 89 donde está la doxología, y dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. El libro número 4, casi lo mismo. Dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y el número 5 termina con el Salmo 150. Y se dice que el Salmo 150 es la doxología de todo el cúmulo de los salmos. Aparte de ser la doxología del último libro, es la doxología de los 5 libros o de todo el libro de los salmos. Pero aquí escribimos el último versículo de los salmos, el Salmo 156: todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. Todo está enfocado en un aspecto de adoración y alabanza, y eso, el contenido de eso en la Biblia, el lugar donde está céntrico de la Biblia, como estamos diciendo, eso reviste de importancia lo que es la adoración y la alabanza, y todos los detalles que hemos resaltado que Dios tiene en cuenta cuando se ejecuta eso, nos permite ver también la importancia que eso tiene. El otro punto: salmos con asignación de contexto histórico.
Entonces, hay algunos salmos que en su encabezamiento tienen alguna referencia a algo que pasó en la antigüedad y después se relata el salmo. En sus Biblias, ustedes van a ver que los salmos, la mayoría de ellos tienen un título. Hay un título que está en negrilla. Todos esos títulos que están en negrilla son los títulos que han puesto los traductores bíblicos para darle a uno una idea de qué es el tema que habla el salmo. Pero eso no es el título que viene, porque aún se discute si esos títulos son revelados o son inspirados, pero son títulos que vienen desde antes del Señor Jesucristo. O sea que eso no es que lo pusieron después. Por eso la mayoría de las Biblias los tienen. Son raros los traductores bíblicos que se abstienen de poner esos títulos ahí, porque eso viene desde aún antes de Cristo. Y ellos ven eso, que eso tiene su importancia. Entonces, sin embargo, hay algunos salmos que le han escrito ahí de pronto no solamente las palabras, sino algunas citas. Pero ese es para darle idea al que está leyendo que eso es lo que aparece en tal libro. Eso es lo que aparece casi en todas las Biblias que tienen referencia bíblica. Que aquí se habla de este tema, pero aquí me dice que eso habla en tal parte. Eso es una referencia que los traductores ponen ahí para ayudar a los que están leyendo la Biblia. En ese sentido, por ejemplo, tenemos este ejemplo. En el Salmo 51 y el Salmo 52. En el Salmo 51, que dice el arrepentimiento y plegaria para pedir perdón, ese es un título que se le pone los traductores, pero ahí dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino. Entonces ya uno cuando va a leer ese salmo es bueno leer primero lo que dice allá, que fue lo que pasó, para poder entender algo de lo que está ahí. Eso es uno de los beneficios que tiene la asignación de un contexto histórico. Nos permite tener un poquito de claridad de lo que está diciendo el Salmo. Así está el Salmo 52, masquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Eso lo atemorizó a él y entonces comienza él a expresar sus cosas. Entonces hay que leer allá primero para poder uno entender eso que está ahí. Una de las cosas que estamos diciendo en el himnario nuestro, como estamos viendo, tenemos cosas así como eso. Mira, aquí en el himnario, aquí dice, disfrute el himnario, y ahí tiene una cantidad de detalles para que uno entienda un poquito del contenido del himnario o cada himno. Aquí se habla, le dice que cuáles son, le está indicando a uno qué es lo que contiene cada himno, en qué melodía está, en qué tonalidad se puede cantar. Aquí aparece ahí respuesta, el versículo lema que le ponen, la tonalidad, la introducción que se hace, todo eso son como que estamos diciendo que aparecen los salmos al principio. La mayoría de esas cosas están relacionadas con eso. Es más, pareciera que lo que compilaron en los himnarios y lo hacen de esta manera es por lo que está ahí. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, un himno, este himno, está el título, aquí tiene una orientación cómo se debería cantar, con solemnidad. Allá dice siginiot, o sea, cántelo en este tono, algo así. Es la misma cosa de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo comparar de pronto el himnario con esas indicaciones que aparecen? Aquí tiene esto abajo, tiene el autor. En el Salmo, los que lo tienen asignado lo tienen arriba, pero aquí en el himnario aparece el autor, la música. Aquí tiene hasta un recuento de quién compuso el himno y cosas así. Así también hay algunos salmos que tienen contexto histórico y cosas de esas. Ya, para que tengan una idea de que eso, el himnario se asemeja un poco a lo que es el contenido de los salmos. Y la terminología usada en los encabezamientos de los salmos. En los encabezamientos de los salmos usted pudiera encontrarse, aparte de posible autor y posible contexto histórico, con palabras o frases
algunas sin traducir, que indican orientaciones musicales, tales como tipo de melodía, tipo de instrumento a usar y tonalidad en que se debe cantar, como aparece en el himnario. Así es lo mismo, solamente que aquello es de hace algunos milenios. Pero aquí ustedes van a ver eso, y ahí en sus hojitas está, y hay algunas cosas que están como puesto, designación técnica de los salmos, y ustedes ahí van a ver, por ejemplo, una designación técnica, y cuando ustedes van a ver salmo, dice salmo, y eso hace referencia a algo en particular. Aquí estamos, y en sus hojitas hay una explicación corta con respecto a eso. En algunos énfasis de eso, algunos indican que son salmos que deben ser tocados instrumentalmente, no sin voces. Y hay otros que le van a poner algo más, la tonalidad, si se va a usar instrumento, otros detalles ahí. Pero ahí ustedes ven eso, ahí dice Salmo de David. Todo el mundo sabe que es un salmo, pero ¿por qué dice ahí salmo? No, porque hay algo particular. Hay unos salmos que eran para recitar, unos salmos que eran para cantar, otros que eran para tocar instrumentalmente. Por general, hace referencia a lo que es el cántico acompañado por ellos llaman como el rasgar de las cuerdas de un instrumento de cuerda, la lira, la arpa, lo que pudieran tener en ese sentido, y tienen de pronto otra asignación más, debe ser en esta tonalidad, como dice ahí, pero estamos resaltando solamente que aparece el término ese. Entonces ahí tienen ustedes en sus hojitas un poquito de detalle. El segundo que aparece es cántico, y es casi algo igual, lo que está entre paréntesis, ese es el nombre hebreo, y ahí está, cántico, y después dice salmo de los hijos de Coré. Entonces, a veces hay la combinación en que salmo, así, y un salmo que debe ser interpretado con los instrumentos y cantado. En otro puede ser solamente los instrumentos. Los judíos tienen con claridad eso. Cuando aparece cántico y salmo, ellos dicen, bueno, esto es con instrumento y debe ser cantado. En el otro, salmo solamente, no solamente debe ser con instrumento. En este, cántico de tal, solamente para cantar. Ellos tienen esas cosas con claridad. Lo que a veces uno sugiere aquí, vamos a esto que lo canten las mujeres, o esto que lo canten sin música, detalles como esos. Solamente que uno a veces lo hace más por evitar monotonía. Ellos no lo hacían por evitar monotonías. Como estamos diciendo, en la mente de ellos habían razones de ideas y pensamientos para esas cosas. No es para que no se vea aburrida la cosa, que es por generalmente como uno lo hace. Allá no era de esa manera. Oración de Tefilá, ahí aparece, y ahí tienen ustedes un significado en sus hojas, para que tengan una idea de eso que contiene. Y hay algunos salmos que son exclusivos para eso. Entre ellos, aún hoy en día, ellos tienen sus horas para orar y tienen hasta sus libros de oraciones, y corresponde con fecha, lugar y condición en que debe estar la persona o el orante cuando va a hacer eso. Entonces, este salmo puede ser cantado, pero en este contexto esto va a ser solamente para una persona que está en una condición igual o un poco parecida al salmista, y él va a hacer esa oración como la hizo el salmista en su momento. Entonces, en ese momento no es para cantar, en ese momento no hay música, en ese momento hay una orientación
del que está ahí relacionándose con Dios, poniendo delante de Dios, así como puso David esa situación que él tenía en ese momento, él la está poniendo. Él se está poniendo en el lugar de David. Por eso se habla de que es un salmo para orar. Otra asignación es la alabanza, Teilá. Ahí dice salmo de alabanza. Y en eso, sí, una de las cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el énfasis de eso es como llegar a contar la historia de alguien que uno conoce y que tiene esto, y entonces uno comienza a resaltar todo lo de esa persona, algo que lo hace brillar, algo que lo hace a él popular, algo que lo hace a él famoso. Eso es lo que es reconocer la gloria de Dios, el contexto de lo que es el carácter de Él, y que el que está alabando está resaltando cualidades y está resaltando atributos que hacen brillar a alguien, en este caso a Dios. Por eso la alabanza está relacionada con eso, reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace, y eso lo están haciendo en cualquier contexto. Los judíos tienen su contexto donde lo hacen. Deciden también si lo quieren hacer con música o si lo quieren hacer sin música, pero el propósito es expresar la alabanza. Hay un grupo de salmos que son denominados como los aleluyáticos, porque mencionan bastante la palabra aleluya. Y ustedes tienen ahí algo de información con respecto a eso. Aleluya, o son reconocidos como los salmos Halel. Y aquí está, hay un grupo de eso. ¿Por qué se le llaman así? Porque tienen esa indicación al principio, en el título, o la pueden tener al final, en el último versículo, o algunos lo pueden tener al principio del versículo. Es una lista, y todos esos están relacionados con lo que significa el término aleluya, que como tienen ahí ustedes en sus hojas, el énfasis de la aleluya es alabar a Jehová, es reconocer quién es Él, y todos esos salmos lo usan para eso. Viene el otro, que es masquil. Masquil, eso es ahí aparece, dice masquil de los hijos de Coré, y ahí ustedes tienen en sus hojas, eso hace referencia que este es un tipo de salmos que tienen una orientación didáctica. Son salmos que instruyen, son salmos que enseñan, contienen una riqueza en el contexto de lo que es Dios, y las personas que están frente a un salmo de eso son personas que van a usar la mente, el entendimiento, van a reflexionar, van a concentrarse, porque necesitan ser instruidos y llegan a contemplar el salmo para ver qué sacan de ahí. Ahí que ustedes van a ver, aunque los judíos en todos los contextos, cuando están frente a la Torá, cuando están frente a cualquier libro de esto que están estudiando, ellos se concentran. Cuando están en salmos como estos, ellos se concentran mucho más. Ustedes ven que ellos tienen un vaivén cuando están leyendo, cuando están orando, están así, porque ellos hacen uso de algo que se dice en el Antiguo Testamento y se dice en el Nuevo, de que amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. Entonces, mientras están frente a la palabra de Dios, ellos están concentrados, todo el cuerpo, indicando que todo el cuerpo está concentrado en eso que se está haciendo. Entonces, cuando están frente a salmos que son masquil en ese sentido, con más razón, ellos tienen así y están concentrados. Puede estar en un salón todo lleno, pero nadie va a estorbar a ninguno, cada quien está concentrado en lo suyo, y tienen una reverencia de la cual nosotros carecemos, porque ellos ven la importancia que eso tiene. Mictán
Eso también hace referencia a un tipo de salmo que son de una categoría particular, especial. Es más, se dice que esos eran unos salmos que eran inscritos o como tallados en unas tablas en un lugar y como cincelados y rellenos de oro, porque eso contenía una riqueza y que no todo mundo podía tenerlos en un contexto así, que eso era un tesoro. Y no era solamente en el lugar donde ellos estaban escritos, sino el contenido mismo de eso. Entonces, había unos salmos que son identificados como Mictán, para indicar que tienen un valor, un tesoro, son como una joya preciosa para aquellos que lo asumen para sí, para aquellos que lo abrazan, para aquellos que lo reconocen como algo para ellos mismos. Tienen un tesoro en ese salmo. Indicaciones musicales. Hay alusión al músico principal, eso aparece bastante, al músico principal. Entonces, cuando se habla de eso, se habla de una persona que es experta en algo, en este sentido, experta en el canto, experto en la alabanza, experto en la música, y el término hace referencia al brillo o relucir que tiene alguien en algún área, que hace que ese brillo o que esa persona sobresalga en algo. En este caso sobresale, puede ser en el canto, puede ser en la interpretación de un instrumento musical o en la composición. Entonces, eso es como cuando uno dice, esta persona es una eminencia en esto. A eso se hace referencia cuando se dice al músico principal. En algunos contextos hasta se identifica. Aquí en el siguiente se dice al músico principal y después dice Jedutum, que es uno de los jefes de los coros y de los grupos musicales que aparecen allá en el primer libro de Crónicas. Como estaban organizados, y cada uno tenía su jefe, cada uno tenía su grupo, y dice que eso eran expertos en eso, porque estaban llamados exclusivamente para eso. Alusión a instrumentos. Ustedes van a ver entonces en algunas, aquí se habla de Nejinot o Neginot. Eso hace referencia a instrumentos de cuerda, es decir, que ese salmo es para tocarlo en instrumentos de cuerda. Eso es lo que indica el salmo, es arpa, lira. Eso tenía su razón de ser en ese contexto. Y como estamos diciendo, no es tanto por cómo suena, porque el asunto de ellos no estaba en eso, sino habían otras razones más profundas que esas. Entonces, el director del coro, la otra cosa, cada vez que se dice al salmo principal, en algunos contextos, la idea es que hay algunos salmos que cuando están en la liturgia no debe ser dirigido sino por el experto. Salmo principal, este salmo tiene que dirigirlo el jefe de los salmistas, el jefe de los músicos, al músico principal. Usted es el que sabe interpretar mejor este instrumento de cuerda, usted es el que sabe entonar mejor esto. Entonces la indicación es algo que no lo va a hacer cualquiera, sino al músico principal. Y ahí se da otra indicación, que es el énfasis está en lo que se expresa en el canto. Neilot o Nehilot, aquí habla de los instrumentos de viento. Eso, el término viene de la palabra hebrea halil, que indica flauta. Entonces, para tocarlo con ese tipo de instrumento. El otro, sobre seminit o sheminit. Eso habla de los instrumentos de 8 cuerdas.
y el énfasis también es que esté templado o esté afinado en lo más bajo. Entonces, afinado en el tono más bajo del solfeo, la octava menor. El tono menor indica un sentimiento de dolor y arrepentimiento. Entonces, hay algunos salmos que en momentos de dificultad y de dolor deben llevar a la persona, o la persona debe cantarlos o meditarlos, lo que sea, en un contexto o con un instrumento o con una música de fondo que lo haga él sentir su aflicción, o sí, resaltar su aflicción. Alusión a melodías. Entonces habían algunas melodías generales que se usaban, que eran comunes, y se las aplicaban a algunos salmos, como existe hoy. Hoy hay muchos himnos que son la música de himnos de algunos países, y otras canciones que hay, que son seculares y que tenemos en el himnario. Son melodías comunes y tenían su significado. Entonces aquí sobre Ajelé Sahar o Ajelé Sahashar, ahí está eso. Entonces ustedes tienen ahí en sus hojitas lo que eso significa. Sobre lirios, eso es como dice el título ahí también en negrilla, que resalta cánticos de las bodas del rey. El énfasis es eso, por eso dice ahí canción de amores. El otro sobre gitit o gitit, eso hace referencia a algún tipo de instrumento o melodía que había en una región de Gad, donde estuvo David por mucho tiempo. Trajo de eso de por allá. El otro aquí, Mutlaben. Ahí están la paloma silenciosa en paraje distante. En fin, todos los títulos esos están ahí. Ustedes lo van repasando cuando estén leyendo. Acuden a la hojita para que tengan una idea de qué se trata eso. Alusión al tono, saigón o sigayón. Ahí dice, y en ese eso también hace referencia a un aspecto, una tonalidad. El otro que es bastante, ya lo hemos visto, Alamot. Ese también lo tienen ahí, que eso es lo que aparece en el primer libro de Crónicas 15, los tonos altos. Mahalat, eso para los tonos en música con flauta. Alusión a instrucciones en medio de la entonación del salmo. Ahí aparece el Sela, que eso algunos piensan que hace referencia a la meditación, a que se haga una pausa y se medite en lo que se dijo anteriormente, sea que se está cantando, sea que se está recitando como poema, que se quede un tiempo. Entonces hay muchos que tienen eso así establecido. Cada vez que se encuentran con eso, ellos tienen hasta establecido 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos para meditar en eso. Luego se cumple el tiempo, siguen, y cada vez que aparece eso llevan a la persona, pues ellos piensan que Dios está llevando a los que están leyendo el Salmo a que piensen, porque es posible que no han entendido bien lo que acabaron de leer. Entonces mediten eso que leyó. Ese es el énfasis de eso. Nosotros casi ni el mismo término leemos cuando leemos los salmos, pero tienen ahí esa indicación para eso. Higayón, este es uno de los que está más escondido, está ahí, casi nunca se ve, y ahí ya terminamos
ahí los propósitos, hay un texto que dice ahí para recordar, está algunos que dice para unos salmos que son exclusivos del día de reposo, porque ese es el día donde el pueblo de Israel se reúne para alabar, y por eso comienza diciendo el texto: bueno es alabarte, Jehová. Entonces eso era especial, particular para el día de reposo. Entonces ustedes tienen ahí esa información. La idea era que ustedes tuvieran a lo menos un poquito de definición de esos términos, para que cuando están leyendo los salmos tengan claridad de algunas de las cosas que están acompañando y que contextualizan los salmos, para que cuando los leemos o lo que sea que hagamos con ellos tengamos un poquito más de entendimiento cuando lo estamos leyendo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerla. Si no, oramos y salimos. Los viernes estamos estudiando el libro de los Salmos. Y estamos, una de las cosas que tenían en mente es que los que están participando de los cultos de oración tengan esta información, porque cuando están leyendo los Salmos, eso les va a ayudar y nos va a contextualizar mucho. Nos va a dar un poquito más de claridad cuando lo estamos estudiando cuando lo estamos leyendo. Entonces, vamos a orar y que el Señor nos permita a nosotros rescatar de lo que hemos tocado hoy, a lo menos un interés en el contexto de la adoración y la alabanza, como está establecido entre los judíos. No lo vamos a hacer como ellos lo hacen, ni como lo hicieron, pero a lo menos lo que decidimos hacer debería estar revestido de ese interés o de esa importancia que tenían esas personas cuando lo hacían. Ellos decían: esto es lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo de esta manera. Lo que nosotros decidamos hacerlo, pues hay que hacerlo, teniendo el interés máximo de hacerlo como para el Señor, porque para Él es. Entonces, vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra y gracias por permitirnos tener este rato aquí en el cual hemos recordado, Señor, revisado una vez más algunos aspectos de ella que están relacionados con el contexto de la adoración y la alabanza que debemos tributar a ti cuando tenemos nuestras liturgias, Señor, y cuando tenemos nuestras devociones en el lugar donde las tenemos, Señor, en la casa o en cualquier lugar. Ayúdanos, Señor, a rescatar lo que necesitamos rescatar para hacer un uso apropiado, Señor, de lo que tú nos has ordenado hacer, y que cada uno de los que estamos aquí podamos ampliarnos, Señor, en esa relación contigo, en el contexto de la adoración y de la alabanza, y que cuando decidimos o cuando diseñamos algo que está dirigido hacia ti, lo hagamos con el mismo interés que en tu palabra se evidencia que lo hicieron estas personas temerosas de ti. En el nombre de Jesucristo te pido esto y en él te doy gracias. Amén.